Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Javier Guillermo, soy socio fundador de Agencia Local MX. En Agencia Local somos un grupo de profesionales especializados en comunicación política y turismo que brindamos soluciones para el desarrollo local. Creemos que el crecimiento sostenible sí se puede y que empieza desde lo local, cuidando a las comunidades y a la gente. Esta tarde tenemos a la maestra Rosario Graham, una gran amiga, abogada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho Administrativo y Regulación en el ITAM, con diplomados de las universidades de Berkeley, de Georgetown, del CIDE, de la UNAM, con una gran trayectoria en el sector público. Rosario ha sido 3 veces directora general en la Secretaría de Turismo, 2 veces como directora general de Normalización y Calidad y como directora de Asuntos Jurídicos. Ha sido directora general adjunta de la Secretaría de Gobernación y directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un puesto tan interesante, Rosario, que luego nos platicará. Bueno, tú y yo nos tomaremos un café para que me cuentes tus experiencias en las comisiones binacionales. En el sector privado, Rosario es consultora en el desarrollo de políticas públicas enfocadas a mejoras en procesos regulativos. Fue directora general de la Asociación Mexicana de Marinas Turísticas y actualmente es asesora del gobierno de Quintana Roo. Mandamos un saludo a todos los que nos ven desde Quintana Roo. Rosario también es autora. Acaba de publicar un libro que se llama La complejidad del comportamiento regulativo del turismo, una propuesta hacia la eficiencia normativa, con un prólogo del ministro en retiro, el gran don José Ramón Cosío. Buenas tardes, Rosario. Hola, ¿cómo estás, Javier? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que amablemente nos escuchan en estos momentos. Rosario, ¿qué se me olvidó mencionar? Platícanos qué estás haciendo, además de trabajar con nuestros amigos de Quintana Roo. Claro que sí, Javier. Pues mira, he estado escribiendo, he publicado una serie de artículos en relación a las reflexiones de lo que el turismo está pasando, está enfrentando y los retos a los que tendrá en el futuro en términos de esta presencia de esta pandemia que ha cambiado en muchos sentidos el paradigma de la gestión de muchas de las actividades económicas en el mundo. Por otro lado, pues muy enfocada también, ahora formo parte de la barra mexicana Colegio de Abogados y también he tenido la posibilidad de estar participando en la Asociación de Derecho Internacional que preside el embajador Joel Hernández, de manera que digamos que estoy aprovechando el conocimiento y los equipos con los que estamos colaborando para construir propuestas, ¿no? Y respuestas en la medida de nuestras posibilidades en estos momentos. Qué interesante, Rosario. Y la verdad es de que este es uno de los momentos de pausa en los cuales tenemos que también aprovechar para trabajar en nosotros, para aprender y para salir más fuertes, ¿no? Sin duda. Sin duda, pero bueno, a lo que nos trae esta tarde. Pero bueno, yo creo que antes de entrar a hablar de protocolos distintivos, sellos, en todo lo que existe, yo creo que tenemos que invertirlo un poquito a cómo es el nuevo turista. ¿Cómo es el nuevo turista? ¿Qué busca el nuevo turista? Porque yo creo que eso va a marcar la pauta de cómo seguirá el sector hacia adelante. Mira, yo te diría, Javier, que la presencia de la pandemia, digamos, visto en el tiempo, pues la primera dictaminación formal oficial de parte de la Organización Mundial de la Salud es del 11 de marzo. Es decir, tenemos 4 meses transitando por un fenómeno al que no nos habíamos enfrentado como sociedad, que está además presente en todo el mundo, es un tema no solo regional, es un tema mundial, y que ha, digamos, condicionado una serie de actividades que venían sucediendo de manera regular o automática, sin mucha reflexión respecto de cómo los seres humanos estábamos en contacto con la naturaleza, con las actividades económicas, con nuestras propias comunidades. Y sin duda una de las actividades que han dicho todos los organismos internacionales que será más fuertemente afectada es el turismo. No hay una sola instancia
de orden internacional y por supuesto nacional, que no haya ya reflexionado y emitido documentos o papers vinculados a los impactos en la actividad turística. Desde el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL, la propia, por supuesto, la Organización Mundial de Turismo, los organismos del sector privado como la WTTC y en México las diferentes instancias, CONCANACO, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, el Consejo Coordinador de Hombres de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial, todo el mundo está volteando a ver a esta actividad que al día de hoy registra pues más de 150 millones de desempleos, lo cual nos habla del reto tan enorme que tiene la actividad frente de sí para los próximos, hablamos de 18, 24 y hasta 36 meses. De manera sea que esto nos obliga a replantearnos la nueva manera de gestionar el turismo, ¿no? No es solo el prestador de servicios, es la comunidad receptora, es el turista, es toda la cadena de valor alrededor de esta actividad, industria o sector tan importante. El nuevo turista, evidentemente, en este momento, lo que se está preguntando es, ¿cuándo puedo volver a ejercer mi derecho al esparcimiento? ¿Cuándo puedo volver a ejercer el derecho a la movilidad y al tránsito? Porque en este aspecto hay que decirlo también, el turismo como una actividad multidisciplinaria tiene que ver prácticamente con muchos actores públicos, privados y con muchas materias. Y derechos humanos no es también un tema que finalmente ha puesto en el punto de conexión al turismo, porque finalmente los turistas que tienen el deseo de hacerlo, el tradicional, pues tenía a veces ya viajes comprados que ha tenido que detener, que ha tenido que suspender, considerando que el valor principal que en este momento se tiene que cuidar es la salud. Ese es el valor principal, el valor superior, el valor de la vida. Y a partir de ese valor es como se pueden construir alrededor los demás. Entonces, el nuevo turista está pensando en cómo volverá a reincorporarse a la actividad una vez que se den las condiciones de la reapertura y el relanzamiento de acuerdo a las condiciones de seguridad sanitaria, pero que uno de sus principales cuestionamientos de entrada va a ser al destino al que me voy a mover, al destino que voy a seleccionar por todo lo que tiene alrededor de valor en su contenido, será un destino que me brinde las medidas necesarias para tener prevención y protección de la salud, no solo la mía, de sus empleados, de los prestadores, de los medios de transporte, etcétera. Entonces, nuevo turista va a ser en este sentido un poco más reflexivo de cuál es el valor primario que tiene que poner en su checklist, digamos, de manera sencilla. El valor, o sea, la seguridad pasa a ser lo primero. Lo prioritario. Pasa a ser el primer requisito del checklist al momento de tomar la decisión de cuál es el destino que voy a seleccionar para poder viajar. Y evidentemente en el tema de qué pongo en primer lugar, pues el turista va a preguntarse en consecuencia si ese lugar que estoy seleccionando, ese hotel que estoy seleccionando, está cuidando estos elementos, requisitos, leyes, normas, reglamentos que ha dispuesto la propia autoridad y que el propio sector privado en su conjunto ha diseñado. Creo que eso va a ser lo primero que el turista va a hacer. Y también en un segundo momento, quizás de estos primeros meses, se tenderá a tener desplazamientos más cortos, de menos distancia. Cercanos de su casa. Exacto, en donde puedas aprovechar la movilidad vía carro, vía transporte terrestre, de manera que la posición del turismo doméstico regional retoma mucha fuerza, o debería además retomar mucha fuerza en los próximos meses. Es como meter el dedo en el agua, ¿no? Y checar la temperatura. Correcto. El nuevo turista va a empezar así, va a empezar explorando el área cercana de su casa, de su lugar, de su ciudad, y bajo los lentes de la seguridad va a escoger a dónde ir. Yo veo un turista escogiendo hoteles pequeños en destinos cercanos, metiéndose a estudiar qué es lo que está pasando en ese destino, a explorar qué es lo que está pasando en el destino antes de tomar una decisión. Veo también turistas buscando lugares en el campo, buscando lugares en la montaña, lugares alejados, tal vez teniendo vacaciones más familiares, más que en un plan de salir
a socializar. Correcto. Y mira, ahí en esta etapa, digamos, juega un papel bien importante la comunicación y la información. Uno de los retos más significativos en este momento, que están puestos en todos los ejes, tanto de la OMT como de los demás organismos, es cómo contar con información oportuna, pertinente, fidedigna, que te dé esta tranquilidad, porque al final de lo que se trata es de reconstruir la confianza del visitante. Sí hay estudios ya en Europa que en este momento tienen cerradas sus fronteras, digamos, al exterior del continente, se pueden dar ciertas movilidades internas. Se señalaba en España justamente que lo primero que estaban buscando eran lugares más pequeños, con menos gente, en lugares abiertos, es decir, turismo rural, turismo de naturaleza, etcétera, que les permita sentir estos primeros contactos con la certeza de la confianza respecto de que ese establecimiento puede por lo menos haber tomado todas las medidas necesarias para mitigar la posibilidad de un contagio. Porque esto sí disminuir el riesgo. Disminuir el riesgo. Es bien importante, Javier, decir que en este momento no podemos hablar bajo ninguna circunstancia de un COVID-free. Eso no existe. No, ¿eh? imposible. Y hay que decírselo hacia el turista. Lo que pueden hacer los prestadores de servicios turísticos es generar la mayor número de condiciones posibles que mitiguen la posibilidad del riesgo de un contagio. De manera que haya todos los reglamentos, reglas operativas que permita saber el prestador cómo actuar en consecuencia en caso de un hallazgo. Correcto, Rosario. Y también yo creo que el turista va a buscar esos espacios y pensar también, ¿no? Tengo en casa población vulnerable, miembros de la familia son vulnerables. Pensará también si, dos veces antes de dar ese paso. Yo creo que eso nos llega hasta a nuestra siguiente pregunta y el corazón de nuestra plática hoy. Han salido últimamente, Rosario, tantas guías, protocolos, sellos, normatividad, estampitas, distintivos, que la verdad estamos un poco confundidos, sobre todo si pienso en los prestadores de servicios turísticos locales. Ya sabes, si me pongo en los zapatos de mis compañeros que tienen las tiendas de artesanías, si me pongo en los zapatos en los guías de los guías de turistas, de los sitios arqueológicos, sí, o de cualquier ciudad colonial, si me pongo en los zapatos de un transportista, un taxista, veo tantas cosas que no sé por dónde empezar. No sé qué es lo obligatorio, qué no es obligatorio, no sé qué es si lo que estoy haciendo está bien, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, que ellos sepan que si dan un paso hacia adelante es el correcto. Correcto. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Por dónde empezamos? Mira, la verdad es que los últimos, te diría, 2 meses me he dedicado a estudiar las diferentes propuestas, tanto de orden internacional, nacional y locales, que se han estado emitiendo. Y aquí quisiera yo mencionar un antecedente interesante. Mira, en el sector industrial, la normalización, es decir, quienes están encargados de hacer regulaciones técnicas o normas que garanticen determinado producto, nació desde los años 30. Sin embargo, en el turismo, esto nace hasta los años 90. Es decir, los ejes de trabajo del sector estaban vinculados, como tradicionalmente sabemos, a la promoción, comercialización, relaciones públicas, capacitación en buena medida, ¿no? Desarrollo regional, que es otro aspecto muy importante. Pero los temas regulativos y asociados al marco jurídico eran temas digamos que estaban como como en las tuberías. Siempre pongo el ejemplo de un edificio que tiene una imagen preciosa, con una presentación, digamos, arquitectónica de primera, y la vez que nadie piensa si las tuberías están funcionando. Suponemos que deben estar funcionando
Bien. Y asumimos que las cosas funcionan, ¿no? Asumimos que funcionan. Y en este momento nos dimos cuenta que el tema regulativo cobró una relevancia que antes no tenía. ¿Por qué? Porque entramos en un ámbito un tanto técnico, desconocido, digamos, para la cotidianidad del mundo turístico, en donde el valor ahora tiene que ver con una regla de seguridad sanitaria. Y cuando hablas de reglas de seguridad sanitaria, estás hablando de reglas obligatorias. Esto es bien importante. Entonces, me puse a construir un resumen de todo lo que hay, los cuadros esquemáticos, que espero terminar la próxima semana. Y veíamos te diría que hay dos espacios, el mundo voluntario internacional y nacional y el mundo obligatorio internacional y nacional. Cuando empieza la pandemia, la primera autoridad que emite recomendaciones normativas, y esto es importante, es la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque México La OMS. La OMS es miembro de la OMS y la OMS es una organización de las Naciones Unidas de la que México es parte. Por tanto, sus recomendaciones, si bien son recomendaciones, se traducen en norma que tiene que el país Interesante. y convertirlas en derecho aplicable. Y entonces, en ese sentido, tenemos en este marco, digamos, normativo obligatorio, todas las disposiciones que ha emitido la OMS, que ha traducido México en las disposiciones que emitió, en primer lugar, el Consejo de Salubridad General y después la Secretaría de Salud, en sus acuerdos de los meses de marzo y de los meses de mayo. Una vez que pasó lo primero, que era cómo enfrentamos esto de primera instancia, cómo entramos a la etapa de prevención, qué cosas vamos a limitar, qué vamos a prohibir, de qué estamos hablando. Posteriormente a esto, se emiten unos criterios que te diría que es el primer escalón para entender lo que una empresa Me encanta. El primer escalón. Y el primer escalón son unos lineamientos técnicos que emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de manera conjunta con la Secretaría de Economía y con la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Estos lineamientos están Cuando dices lineamiento técnico, Rosario, ¿a qué te refieres específicamente? ¿Que son maneras de actuar, maneras de limpiar? Son reglas, es una regulación obligatoria, vinculativa, que establece con mucha claridad en dónde te colocas si eres una empresa pequeña, una empresa mediana, una empresa grande y a qué estás obligado como centro laboral para poder regresar a operar en términos de una reapertura económica. Estás hablando de temas de limpieza, de higiene, estás hablando de cubrebocas. Condiciones que van desde el personal en sus insumos básicos, de contacto con otros empleados, del área donde te desarrollas, de registros del comportamiento de los empleados. Son todas las reglas mínimas indispensables que tienes que cumplir para poder entrar a la reapertura. Seas una empresa chiquitita o una empresa muy grande. Estos lineamientos que están en línea, ya hay un número importante de empresas registradas, lo que te digo hacer en línea, fue publicado el 29 de mayo y esa es como la base 1. Ya lo vamos tomando, pero esa es la base 1 que cualquier empresa tiene que observar y ustedes lo pueden encontrar perfectamente si entras a www, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Desde ahorita les avisamos a toda nuestra audiencia que pondremos todas las páginas de internet, los artículos que se mencionemos durante la conversación en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Así que no se preocupen de tomar nota, Rosario y yo nos encargaremos de que toda la información que están escuchando estará en nuestras redes. Esa es la básica. Es importante decir, estos lineamientos que se emitieron por la parte de la Secretaría del Trabajo están diseñados para que las propias empresas vayan haciendo su checklist de qué tengo, qué no tengo, si cuento con cubrebocas, cuento con suficiente gel, cuento con áreas de lavado, cuento con registro del personal que ingresa y sale, cuento con áreas de salida e ingreso diferenciadas, cuento con. Una vez que tú contestas esto como un checklist, también te piden que tengas un par de, ellos hablan de protocolos en estos lineamientos, ¿no? Es importante, ahorita les digo las diferencias en eso. Y sí. Es como autoaplicativo y acuden a la, bajo protesta, decir verdad, que lo que tú estás señalando ahí lo estás cumpliendo. Porque ya luego vamos a entrar a la etapa de la verificación. Pero esta primera parte... Sí, yo tengo algo muy importante que decir en esto.
nace de la disposición de todos de asumir el compromiso de que estas son las medidas que hay que hacer para cuidar la salud de la propia empresa, pero también de la cadena productiva en el país. Entonces, y en el turismo más. Una vez que tú has hecho esto, y esto es bien importante decirlo, ya lo dije, es una norma obligatoria que tiene como referentes lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Y es para cualquier giro de negocio. Esto no solamente está dirigido a las empresas turísticas, sino en general. El siguiente piso, Javier. Segundo escalón. Segundo escalón. Ahí empezamos con algunos temas que tienen que ver con los diversos nombres que se le ha dado en términos coloquiales a estas nuevas reglas que establecen cuáles son los mínimos para sentir que estamos contribuyendo a mitigar las áreas de contagio, la prevención y la protección de la salud. ¿Por qué lo digo? Hay 4 o 5 nombres que se están utilizando en el mundo turístico y que se los ha escuchado a todo el mundo. Protocolo, distintivo, sello, hablan de recomendaciones, hablan de certificaciones, incluso algunos hablan de acreditaciones. Bueno, debo decirles que el concepto de protocolo no está previsto jurídicamente ni en la Ley General de Salud, ni en la Ley General de Turismo. En la Ley Federal de Trabajo aparece un par de veces para referirse a temas de consulta pública, y en el caso de la salud está referido más bien a esquemas de investigación científica y médica. A eso se refieren los protocolos, que finalmente es una guía. Entonces, debo de cambiar esto, ¿verdad? Deberías protocolos, de... Mira, lo que ya todo el mundo lo está usando. Entonces, la verdad es que intentar ahorita entrar en esa discusión quizás sea un poco sí, innecesaria, vamos, porque todo el mundo ya le está llamando así. Pero nunca debemos olvidar, yo soy abogada de formación, que los conceptos que tienen contenido normativo tienen derechos y obligaciones, no son contenidos vacíos, tienen contenido. No son sugerencias. ¿No? Entonces, esto es importante. Entonces, cuando se empezó a hablar de esto, el único lugar, después pasamos al siguiente nivel de hablar de distintivos y sellos. La Ley General de Turismo sí habla de certificaciones y distintivos, también lo hacen las estatales. Pero realmente la ley que regulaba todo esto es la Ley Federal de Metrología y Normalización, así se le conoce con ese nombre de esa ley. Y les voy a decir... Ya se me olvidó. Es una ley que aborda la regulación de 2 figuras que se usan en el sector productivo, normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Todo, siempre pongo ejemplos cuando doy seminarios, es que si uno ve un refrigerador o un tostador, si le ve uno en la etiqueta una cosa que dice NOM con letra grandota, como que uno asimila evidentemente que ese aparato electrónico está constatado y acreditado que funciona por alguien más, por un tercero que acredita que eso funciona. Eso es una norma, es una guía obligatoria de referencias técnicas de lo que se tiene que cumplir. Entonces, en ese sentido, es interesante que se empezó a utilizar indistintamente todos los nombres alrededor del turismo. Entonces, al momento que salen estos primeros ordenamientos obligatorios, el sector dice, bueno, y además de qué puedo hacer para generar y trabajar en la reconstrucción de la confianza del turista. Y entonces se empezaron a construir, a formular o elaborar los guías, vamos a llamarle así, guías referenciadas de los mínimos que debería de tener un destino o un prestador de servicios. Esto fue lo primero que hizo la OMT. La OMT lanza un documento en mayo que contiene, digamos, lo que se conocen sus 7 pilares o ejes, como tal, y lanza, que son 7 prioridades, dentro de las cuales 2 de ellas, una aborda el tema de la seguridad del turista y de los protocolos de higiene, hay que decirlo, ahí lo menciona la OMT. Y luego, podríamos interpretar, Rosario, que estamos hablando del OMT como hablamos en su momento de la OMS, porque también somos país miembro de la OMT. Claro. Entonces, es la misma lógica cuando hablamos del OMS, ahorita estamos hablando de la OMT. De la OMT, que es un miembro también de la Organización de Naciones Unidas y que también da recomendaciones. Exactamente. Y que es muy respetuoso al señalar esos documentos. Esto que estoy señalando son normas generales, es decir, disposiciones muy genéricas. Cada país las tiene que adaptar a sus propias leyes, ya sean federales o estatales, y a su propio marco normativo. Es evidente que eso queda muy claro en los documentos de la OMT. Ellos lanzan en términos generales estas 7 prioridades y luego lanzan 8 rubros, digamos, donde dan recomendaciones más específicas
ejes globales, le llaman ellos, en donde está desde medidas que deben desarrollar el sector privado, fronteras seguras, entre otros. Estos como organismos, digamos, formalmente constituidos de orden público. Podríamos decir, Rosario, que la OMT lo que entrega es una caja de herramientas para que los países desarrollen. Correcto. Muy bien dicho, sus ¿sí? propios, digamos, sus propias guías, sus propias recomendaciones. Entonces, imagínate, te entrega la OMT una caja de herramientas, países miembros, adáptenlo a la realidad local. Exactamente. Y con base en esto que lanza OMT, por otro lado, la WTTC, que es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, que agrupa más de 200, digamos, empresas globales, que también trabaja con especialistas, incluso trabajó con IATA, trabajó con la propia OASI, que es otro organismo internacional que ha estado de Naciones Unidas, que es el que regula la aviación en el mundo, la OASI. Lanza también sus 5 pilares, ¿no? Para la reapertura, y luego desarrolla la WTTC, digamos, unas guías por tipo de prestador. La WTTC, por segmento. Por segmentos o rubros o áreas, son 7 áreas donde está hospedaje, centros comerciales, renta de autos, transporte, aeropuertos, hospitalidad, e incluso aseguradoras, que me pareció muy interesante que abordara la WTTC esto. Con base en esto, en estas guías generales, que si uno las observa, no es que están descritas a nivel de manual de procedimientos. Lo que te dice es, a ver, en el caso de la hospitalidad, pues se sugiere que tendrían que tener sus cubrebocas, pero tienen que tener herramientas para tomar la temperatura, pero se recomienda que los elevadores funcionen de tal manera, pero se recomienda que el check-in o check-out se desarrolle de tal forma, pero se recomienda crear comités técnicos de atención a crisis y del caso de la pandemia, en fin. Lo que hicieron también WTTC fue hacer como un macro resumen de todas las medidas que los empresas, asociaciones, académicos presentaron y llevaron a la mesa. Si tú haces un cruce, Javier, digamos, de todos los protocolos, incluyendo el de la Secretaría del Trabajo, en muchas de las cadenas que vas viendo de otros actores se repite. No hay uno solo que no, por ejemplo, de que hay que sanitizar, de que hay que limpiar las superficies, de que, etcétera, etcétera. Estas medidas, que también habrá que decirlo, en el caso de la WTTC, no llegan a un nivel de descripción como las 85 sugerencias o 200 que tiene, y déjame traer ahorita el caso, la que emitió el gobierno de Quintana Roo, porque para el gobernador Carlos Joaquín era pues una prioridad que se trabajara por supuesto, en una que apoyara a recuperar la confianza del visitante y brindarle una herramienta a los prestadores de servicios turísticos para que tuvieran acceso a una guía general de todo lo que tenían que cumplir para poder mitigar posibles contagios a partir de la prevención y la protección. Este instrumento que lanzó Quintana Roo lo identificaron como la certificación. ¿Por qué? Porque la ley de turismo del Estado sí previene esa figura jurídica. La ley de turismo del Estado previene la certificación claramente. Entonces, esa es una gran diferencia. ¿Cómo se va compaginando? Efectivamente. Ahora bien, hay muchas normas de orden nacional, normas oficiales mexicanas, que están vigentes desde hace algunos años. A muchos de nosotros nos tocó ver en la época de don Pedro Joaquín el nacimiento del programa H. Eso es algo que todo el mundo recordamos que pasamos por esas épocas. No debería decirlo porque fue hace muchísimos años. Quiere decir que estuve por ahí del 92. Pero todavía es vigente el distintivo H. El distintivo H siguió creciendo, fortaleciéndose, recomponiéndose, actualizándose, hasta que llegó a convertirse en lo que es hoy, hace un par de años ya, en una norma oficial mexicana que emitió Salud para el manejo higiénico de los alimentos. Muy bien. Que consideró el programa. Con independencia de esa norma oficial mexicana quedó vigente el distintivo, que es otro concepto que se está utilizando. El distintivo es muy importante, que se entiende, es el emblema, es el resultado de haber pasado. Es el diploma.
es el diploma, es el papelito que te entregan cuando ya acreditaste todas tus materias. Eso es Exacto. el distintivo ATI, ¿no? Y como Oye, Rosario, tiene ahora el Punto Limpio, que es otro programa que tiene la Secretaría de Turismo, tiene quizás unos 5 o 6 años, no recuerdo bien, que es un programa que también atiende a que no solamente los restaurantes, sino otros establecimientos entren en una dinámica de higiene. Pero hay que ser claros, la condición de la pandemia de COVID-19 o COP-SAR-2, ¿no? Como se llama, SARS-CoV, perdón, ¿no? Es SARS-CoV-2, que es COVID-19, tiene otros retos que la normatividad que teníamos no daba respuesta. Tenemos las herramientas, tenemos los instrumentos, cómo dar respuesta normativamente a eso, pero en este momento era necesario reforzar todos estos temas que hasta hace algunos años eran un tema de calidad, Javier. Se veían aislados como el tema de la calidad. No como un oye, tema Rosario, perdón que te interrumpa, pero quisiera yo nada más, yo creo que estamos entrando en un tema muy interesante que nos lleva hasta a nuestra siguiente pregunta. Pero nada más para cerrar este punto. Yo creo que el primer escalón entonces tenemos la normatividad de la Secretaría de Salud, que es obligatoria. En segundo escalón tenemos estas sugerencias de organismos internacionales que nos sirven como caja de herramientas para fortalecer la seguridad la seguridad del turista y de los proveedores de servicios turísticos. Correcto. Y tenemos, pero lo más importante, y regreso al ejemplo de Quintana Roo, es cómo desde lo local trabajan para agarrar estas dos herramientas y crear un andamiaje de certidumbre para los proveedores turísticos. Correcto. Yo creo que ese es el camino. Empezar con la normatividad. Segundo, leer y enterarnos de cuáles son estas recomendaciones y trabajar desde lo local para crear el plan de acción a la medida. ¿Estás de acuerdo? Sí, es importante decirte que además desde lo local, los planes locales, o sea, las certificaciones, yo creo que la que hizo Quintana Roo, la verdad es muy completa. No le quiero echar todas las porras del mundo, pero es que las tiene en sí mismas, puede ser ejemplo para las demás entidades. Me parece que en este momento, y debo decirlo con muchísimo respeto, tenemos que aprovechar el tiempo, porque la implementación es realmente lo complicado. Y mi sugerencia es focalicemos en los instrumentos que ya están, no inventemos el hilo negro. O sea, hay expertos, hay especialistas que ya trabajaron en una serie de propuestas técnicas que deben ser a lo mejor replicadas, a lo mejor adaptadas, pero no empecemos desde cero, porque sí he escuchado de muchos lugares que quisieran como reconstruir desde cero, desde el 1.1. Yo creo que hay suficiente material ya probado como para solamente adaptarlo y más bien focalizar el esfuerzo, incluso los pocos recursos que tenemos en la implementación, que no es sencillo. Exacto. Esa es la segunda parte, la implementación. Y la tercera, la constatación de que esos elementos que están puestos ahí efectivamente se están cumpliendo. Y eso nos llega a nuestro siguiente tema, ¿no? Sí. No hay recursos que nos alcancen para poder, para que la autoridad sea quien venga a visitarnos para verificar que estemos cumpliendo. Yo creo que no hay manera actualmente de que se desarrolle tan rápidamente inspectores, que vengas y tengamos a la gente del gobierno visitándonos. Yo creo que este es el momento de, como ciudadanos responsables, como trabajadores del sector, cumplir el autocumplimiento. Este es un esfuerzo que se tiene que hacer desde las comunidades para el cumplimiento. ¿Qué recomiendas en este caso? Mira, Rosario, ¿cómo tenemos que cumplir? Yo creo que el turismo ha demostrado muchas veces ante las crisis que podemos gestar unidades, incluso en las diferencias.
Es una actividad que yo recuerdo mucho cuando tuve la oportunidad de trabajar para el gobernador Carlos Joaquín cuando era presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Hay muchos temas que cuesta mucho trabajo articular consensos y en el turismo siempre había esa posibilidad de construir. Y yo creo que esto nos da un espacio para intentar hacerlo una vez más. El turismo resiliente, pero tenemos que hacer dos cosas ante el nuevo modelo de gestión. Por un lado, aprender desde lo local a trabajar en equipo y por otro lado, a eficientar los pocos recursos que tenemos, sin lugar a dudas. Correcto. Y entonces el autocumplimiento, como tú lo dices, no va a haber recursos suficientes. Se tendrán que hacer visitas aleatorias, se tendrán que hacer, no hay verificadores para constatar. Pero lo más importante es que el compromiso de cada prestador, en el entendido de que si algo de la cadena no funciona, cuando un posible cliente se enferme o se contagie, que esperemos que sean los menos casos posibles, no van a hablar del hotel X, van a hablar del destino. Por lo tanto, Así es. es muy importante que todos asumamos esa responsabilidad y coparticipemos. Debo decirte que estos criterios que se hicieron allá fueron de la mano con muchos sectores. Evidentemente, las grandes cadenas hoteleras que tienen otro tipo de insumos y que operan con una dinámica distinta, una MIPYME, están trabajando en sumar a esa cadena de valor después del primer escalón, que son la norma mínima, luego los criterios de certificación de la autoridad local, a sus propios protocolos, que son protocolos propios de la empresa, en donde incluso le agregan otros elementos para dar mayor seguridad. Sí, ¿No? ese ya es el tercer escalón y el cuarto escalón, y eso ya estamos hablando de Exactamente. Pero habrá algunos pequeños establecimientos u otros sectores que además requieran de otras especificidades. No es lo mismo un hotel que una operadora de buceo, no es lo mismo un prestador de servicios náuticos, no es lo mismo operar una marina, hacer pesca deportiva, un guía de turismo, subirte a un taxi, a una transportadora, a un parque temático, en fin, cada uno de esos tiene sus propias reglas de operación, pero si sabemos que la base está establecida, que después vas a los siguientes niveles, pues qué mejor, que tienes un hotel. Recuerdo muy bien cuando fui directora general de normalización, las primeras normas oficiales de turismo fueron del 92 al 96 y son normas que aún están vigentes, por cierto. Las cambiamos en 2001 cuando regresamos. Como si no hubiera cambiado el turismo para nada, ¿no? Como si no tuviéramos otro esquema de negocios completamente en el sector. ¿Qué sucede? Son estos temas. Yo era presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización Turística, teníamos un acento en la Comisión Nacional, que es donde están sentadas todas las dependencias, y evidentemente son temas que para la industria, insisto, para el tema de producto y las cadenas de valor de producto, pues es como muy natural. O sea, estar en la normalización, cumpliendo normas, reformar, para el sector turismo es muy difícil. Entonces, dado que en esta condición en la que estamos, el tema de la seguridad sanitaria, que está prevista en la ley federal, está con el nombre de metrología y normalización, es lo más importante ahorita en nuestro valor, no solo de posición de mercado, de venta, de presencia, el cumplimiento de todas las regulaciones que acompañan en la cadena debe partir de un ejercicio de autocumplimiento. Pero así además, es. Pensemos que todos estos empresarios que viven del turismo quieren cuidar a su gente, quieren cuidar a sus trabajadores, quieren cuidar a sus visitantes, a sus turistas. No tenemos que esperar que venga la autoridad a pedirnos que cumplamos. No podemos, no debemos esperar eso. Debemos nosotros de dar esos pasos, debemos de nosotros de informarnos, que me lleva a mi siguiente punto. Rosario, ¿qué recomendaciones das a estos empresarios, a estas comunidades, después de todo lo que ya dijimos, ¿no? Ya hablamos de los protocolos, o no, de la normatividad, ya hablamos de que el autocumplimiento es importante, pero ¿qué hago si mi vecino no lo está haciendo? ¿Qué hago si no existe un comité? ¿Qué hago? Mira, la verdad es que aquí creo que es importante insistir. No inventemos hilos negros, lo digo con mucho respeto, hay ya las herramientas regulativas, todos los certificados básicos, los obligatorios
sencillamente no están a cuestionamiento. Todo lo demás que agregue valor es bienvenido. El mercado, el turista va a sentir confianza cuando tú tienes un logo que respalda formalmente una serie de pasos que tú diste para acreditar determinada condición técnica. Las autoridades locales están dando asesoría, están dando asistencia técnica. Puedes entrar a las páginas donde están. Quintana Roo tiene. Es que ese es el secreto. Cómo trabajar, hacer un comité, juntarnos como empresarios de nuestro destino, revisarlo, hablar contigo y para que nos ayudes a definir qué es lo que tenemos que hacer. Son empresas que no tienen objeto de lucro, son AC, acreditadas por la entidad mexicana de acreditación, donde puedes encontrar muchas alternativas y muchos espacios. La propia Secretaría de Turismo tiene un registro de quienes están autorizados como certificadores o verificadores y los puedes contactar perfectamente para que te asesoren, para que te orienten qué es lo que tienes que hacer. Yo de verdad invito a todas las empresas del sector a que ya en este momento deberían de haber cumplido con lo que emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Salud. Ese no es un sello, son obligaciones normativas vinculantes que están previstas y que derivan de la ley, que claramente señala que se pueden emitir lineamientos. Los sellos que son el resultado de la aplicación de un procedimiento, llámese distintivo sello o un procedimiento de certificación, como en el caso de Quintana Roo, que la autoridad está facultada para poderlo hacer y por eso lo hicieron, con más de 6,000 empresas ya registradas. También aparecen números en la página de Juntos Saldremos Adelante, y ahí viene una referencia de dónde comunicarte en caso de dudas. Pero también hay otras páginas de gente muy versada en estos temas. Es importante decirle a los empresarios, estos son temas técnicos. En el turismo hay que voltear a ver estas áreas técnicas, no solamente en este momento esto. No mercadotecnia, no solo es mercadotecnia. No de relaciones públicas o mercadotecnia, eso vendrá después. Ahorita es un tema técnico y está, por ejemplo, adn.mx, que es una página que tiene un reenvío a un espacio que se llama reinicio.com y .mx, donde hay reguladores, especialistas técnicos, ingenieros, doctores, que son los que saben cómo constatar y hacer algo que se llama evaluación de la conformidad, que no es otra cosa más que decirte, tú dijiste 1, 2, 3, 4, 5, estás cumpliendo con 1, 2 y 3, yo te voy a ayudar a saber cómo cumplir con el 4 y el 5. Perfecto. Y también una asociación muy grande que es Certificadora Mexicana Internacional, que tiene también muchos expertos en materia de regulación y normalización. Es mi sugerencia, porque he visto en muchos foros que incluso planteándose, hay que construir los protocolos. No hay que construir los protocolos. Los protocolos ya están. Hay uso de los que existen, nada más adaptarlos y pedirle a la gente técnica que vaya y los aplique y haga las evaluaciones de la conformidad para saber que efectivamente estamos acreditando lo que estamos ofreciendo. Si el tema central es la seguridad sanitaria del visitante, de la empresa, del destino, y si lo más importante es reconstruir y recuperar la confianza del visitante, en este momento creo que los pocos recursos que se tengan con los insumos que tenemos es abordar estos temas. Ya vendrá la siguiente etapa, ¿no? Que tiene que ver con el relanzamiento de la imagen, el posicionamiento, etcétera, etcétera, pero creo que esto es clave en este momento. Corazón. Es el corazón. Pues muy bien, Rosario, muchas gracias. Ya nos quedó claro por dónde empezar. El escalón número 1, el escalón número 2, el escalón número 3. Insistimos en el autocumplimiento. Ya escuchamos tus recomendaciones. ¿A dónde ir? Donde si tenemos preguntas, trabajar desde lo local, posiblemente crear un comité local para el cumplimiento. Y pues déjame checo entonces sobre las preguntas que nos hicieron de la audiencia. Dice, derivado de esto, ¿la legislación federal turística se debe modificar? ¿Qué adecuaciones serían? Las normas oficiales mexicanas, por ende,
y por ende las legislaciones locales? Muy rápido, ¿cuál es tu primera reacción? Mira, hay una norma oficial mexicana que debe estar revisándose en este momento, oficial. No me refiero a la norma mexicana del distintivo H punto limpio, que son instrumentos voluntarios que ha generado la Secretaría de Turismo desde hace algunos años y que en este momento están aplicándola. La norma 010 es una norma que fija los requisitos que establecen los prestadores de servicios turísticos con el turista. Y en esa NOM hay que establecer estos nuevos retos que estamos enfrentando, que garantice al turista que el establecimiento está tomando todas las medidas necesarias y posibles para mitigar posibles riesgos y para prevenir y proteger la vida de todos en el entorno. Esa es una norma que hay que modificar. Creo que también es oportuno modificar las leyes estatales de turismo. Recordemos, turismo es una materia concurrente, pueden legislar a nivel federal, pero también a nivel local, y ahí es donde creo que incorporar el nuevo modelo de gestión de la actividad. Si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos y a nuestra gente, de nada sirve tener la mejor estrategia de promoción, ¿no? Siguiente pregunta. ¿A quién le notifico de mi cumplimiento? ¿Quién tiene que saber que yo estoy cumpliendo? En el caso de la norma obligatoria de la Secretaría del Trabajo, hay un link en donde una vez que tú terminas de integrar tu cuestionario, en ese mismo link tú lo envías a la Secretaría del Trabajo. Es importante decir que la Secretaría del Trabajo está colaborando de la mano con la Secretaría de Salud, al igual que en los estados. En los estados, aunque salud es una materia concurrente, la Secretaría de Turismo, por lo menos el estado de Quintana Roo, está trabajando de la mano con la Secretaría de Salud y están, digamos, compartiendo este ejercicio, ¿no? En donde esta construcción de la normativa va junta y junto con la Secretaría del Trabajo local, y que creo que ya también están trabajando ahí en una coordinación con Yucatán y con Campeche. Perfecto. La siguiente es, ¿qué distintivo es el mejor? Pero la verdad yo creo que esa pregunta no es como coleccionar estampitas del mundial. O sea... Yo quiero decirles que cuando empezamos a hablar de estos temas por ahí del 97 y luego tuve la oportunidad de regresar en el 2001 a la Secretaría, no, internacionalmente hay ahorita una sola distinción, digamos un solo sello, que es el que emite la WTTC y que además la emite hasta en tanto el destino ha acreditado que tiene una serie de normativa asociada a la prevención y a la protección en toda la cadena del turismo. Digamos, es una constatación de que tienes toda la normativa necesaria, mínima, indispensable, y entonces la WTTC, que creo que tiene ya más de 100 destinos en el mundo, que además la construyó de la mano con la Organización Mundial de Turismo, como ya decíamos. Es la única que hay ahorita a nivel internacional genérica. Hay otros distintivos que existían antes del COVID, que tenemos Blue Flag, Green King, tenemos la de, aquí tengo una lista amplia, teníamos yo creo que esa lista es una lista interminable. Están o sea, en mi experiencia, Rosario, no acabamos, pero yo creo que... Es importante esto, Javier. El WTTC es la que existe ahorita a nivel internacional. A nivel nacional, tú cumples con los requisitos obligatorios, que son los que te establecen las autoridades que hemos insistido. Si en tu localidad o en tu estado lanzaron un programa tan integral como sucedió en Quintana Roo, y que sé que Baja California también está haciendo algo similar, Baja California Sur, tú tienes a la autoridad turística de tu estado junto con la autoridad de salud, que son los que están recibiendo que tú estás cumpliendo con esos protocolos, que no me gusta utilizar el concepto, pero que es el que se ha comercializado, déjenme decirlo así. Entonces, estás cumpliendo con ese protocolo, le anuncias y ellos te dan el resultado de ese cumplimiento, que es una certificación de que estás cumpliendo, ¿no? El diploma. Digamos, los dos niveles de distintivo. Si además de esos, tu cadena tiene otro que se llame, por ejemplo, he visto, no voy a mencionar nombres porque entonces estaríamos haciendo publicidad, pero he visto muchas cadenas de hoteles que tienen sus propias sellos, ¿no? Pues eso va sumando a la cadena de valor. No el turista al momento que vea este establecimiento cumple con lo obligatorio que dice la autoridad federal, cumple con lo obligatorio que dice la autoridad estatal, pero además
tiene una certificación internacional, que la puedo encontrar aquí, pero me la voy a encontrar en Madrid o tal. En fin, bueno, va sumando a la cadena. Claro que suma. Es que también hay que ser prudentes y mesurados en la construcción de los sellos. Es decir, si no tienes el H punto limpio, Blue Flag, el estatal, hay que ser prudentes, digamos, para que el turista también no juzgue que la pertinencia de tanto sello puede llegarle a generar, en lugar de... Es que demasiados sellos, exacto, te causa inseguridad. Lo preguntas si es tan fácil, obtener o no ese sello, ¿no? Yo creo que también es importante, Rosario, que estos sellos son gratis. Yo creo que es importante decirlo también para los empresarios y para los prestadores de servicios. Yo creo que nada los detiene para la implementación y para el autocumplimiento. Mira, yo creo que si me preguntaras dónde pongo recurso, yo te diría que más bien en la asistencia técnica. Mucha gente en el sector conoce a los que están acreditados para punto limpio o distintivo H, pero también hay otros altos especialistas, ¿no? Que están en estas asociaciones que he mencionado, que pueden perfectamente orientar a una empresa pequeña, mediana o grande para decirle, con que tengas uno y lo cumplas muy bien. Yo creo que si a mí me pidieran un consejo muy concreto, dirá, tienes que tener la norma obligatoria y algún sello distintivo por encima de este básico. Porque de acá te va a orientar desde la perspectiva turística. Lo que creo, porque sé que, por ejemplo, Canirac sacó recomendaciones, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles también sacó, que esos son muy, muy prudentes, la propia Concanaco sacó recomendaciones, hay que considerarlas. Pero para efectos de sello, yo creo que sí hay que ser ahorita prudentes. Prudentes, perfecto, me encanta. Pues muy bien, Rosario. Pues ya estamos al final de nuestro broadcast. La verdad es de que veo los comentarios, la gente está muy contenta que logramos transmitir y ayudarlos a entender muy bien esta complejidad. Todo el mundo quiere hacerlo bien, todo el mundo quiere cumplir. Yo creo que pues quieren abrir con responsabilidad. Yo insistiría con que hay que trabajar desde lo local. Yo sugeriría, porque es algo que he visto en otros destinos, el desarrollo de un comité, de implementación de la normatividad, el desarrollo de un comité que también dicte una línea en el tiempo para ver cuándo es el momento para regresar al mercado, que se junte la gente, los empresarios y los gobiernos para decidir y para actuar. Totalmente. Yo creo que sí es muy importante que desde cada destino se desarrollen estos comités. Y yo creo que ya con esto terminaríamos. ¿Cómo ves? Mira, para finalizar nada más diría, de verdad que quiero ser propositiva y tengo con el ánimo de construir, repito, creo que el sector tiene que unirse, que ahorita el valor superior es otro, ya habrán otros momentos para determinar agendas diferenciadas, pero en este momento creo que vale la pena hacer un esfuerzo por esa unidad, pero que tenga que ver con una unidad, y perdonen que lo diga con mucha claridad, una unidad técnica. En este momento se requiere trabajo científico, técnico de fondo que coloque a todos en esta seguridad. Estamos hablando de medidas de seguridad sanitaria y eso requiere de este respaldo. Esa sería como concluiría diciendo que este tema es hoy, a mi juicio, el más relevante y ya habrá momentos para las siguientes etapas. Perfecto, Rosario. Mil gracias. Muchas gracias a Agencia Local y por esta entrevista. No, mil gracias, Rosario. Y bueno, aquí ponemos nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook. Ahí estaremos poniendo las ligas a los artículos de Rosario, estaremos poniendo las ligas a las fuentes de información. Queremos agradecer al equipo digital de Local MX, a Pepe, a Ana, a Ney, a Cintia. Y queremos también mandarle un gran saludo a Darío Flota, un gran amigo que hoy celebra su cumpleaños. Le mandamos un saludo hasta Cancún. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias de nuevo, Rosario, invitada de lujo.
Y pues Gracias. esperamos que sigamos este diálogo. Yo creo que en unas semanas podríamos platicar sobre los siguientes pasos, ya que nuestros amigos y nuestra audiencia haya empezado. ¿Cómo Pues, ves? encantada de poder colaborar con ustedes y de volver a platicar. Aprovecho para decirles que esta semana sale un nuevo artículo sobre inteligencia artificial y turismo y que la Wow, próxima estaremos hablando de cooperación internacional, derechos humanos y turismo. excelente. Me Pues anuncio. estaremos esperando que compartas con nosotros todo eso. Pues muchas gracias a todos, que tengan una excelente tarde y les mandamos un abrazo con sana distancia y también un beso. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.